Shabbat Shalom, muy buenas tardes. Espero que todos hayamos por ahí comido muy rico. Estamos en este Shabbat, estamos en el día que Yahú dice ahí la escritura que hizo por causa del hombre, y muchas personas se toman de ello para justificar el guardar otro día, pero yo creo que es un día en el cual Yahú hizo para que nosotros pudiéramos tomar nuevamente fuerzas, para que nosotros nos desconectemos, nos desenchufemos de todo lo que está a nuestro alrededor, de labores domésticas, de tareas, de escuela, de trabajo, que lográramos realmente desconectarnos de todo ello y pudiéramos dedicarnos a recibir ese alimento que nuestra nefesh necesita, que nuestra alma necesita. Todos los días comemos, algunos 3, algunos 2, algunas 4, 5 veces al día, y solamente le dedicamos un día a Yahú. Solamente Yahú nos pide que le dediquemos un día, que ese día nosotros estemos consagrados a Él, que no pensemos en nada más, que tratemos de enfocarnos solamente en Él. Hoy nos toca un día sencillo. Hoy los sabatistas por ahí están guardando Shabbat junto con nosotros, los judíos también. Podemos estar en unidad con más personas, pero el resto de los meses, el próximo mes nos corresponderá de un domingo a un lunes, quizá algo complicado. Quizá complicado para aquellos que tienen un trabajo secular, un trabajo en el cual no pueden faltar. Pero estos días, este Shabbat que le resta, el próximo Shabbat, disfrute su Shabbat. Conságrese a Yahú. Por favor, haga todo lo posible para realmente estar desenchufado, para poderse conectar, quitar un enchufe del mundo secular y conectarse con el mundo de Yahú. Estamos en el tercer Shabbat de este 11º mes. ¿Ya se aprendió por ahí el mensaje de este mes? Bueno, vamos a recordarlo. Toma decisiones con responsabilidad para lograr la independencia que te lleve a tener libertad, tranquilidad y armonía. Durante este mes, ¿qué decisiones ha tenido que tomar? ¿Qué decisiones hemos tenido que tomar? ¿Qué decisiones nos ha correspondido tomar como familia? ¿Qué decisiones hemos tenido que tomar como en nuestro trabajo? ¿Qué decisiones hemos tenido que tomar en nuestra escuela? ¿Cuáles son las decisiones que hemos tenido que tomar en nuestra vida personal? Esas decisiones que Yahú desde el principio del mes nos dijo que las tomáramos con responsabilidad para que lográramos tener independencia que te lleve a tener libertad, tranquilidad y armonía. Fíjese que muchas veces confundimos la libertad con el libertinaje. Yahú quiere que seamos libres, pero que no caigamos en el otro extremo. No podemos ser ni de un extremo ni de otro. Por ahí hay una persona que dice que es o mero arriba o mero abajo. Y él necesita de más personas que lo ayuden a nivelarse. Todos nosotros necesitamos de personas que cuando estamos subiéndonos, nos jalen los pies para que nos aterrice. Y cuando estemos en el hoyo, nos levanten para que podamos estar igual en un nivel de libertad, pero sin llegar al libertinaje. Esta libertad nos va a llevar a tener tranquilidad y armonía. ¿Ha escuchado por ahí una orquesta sinfónica? Yo he escuchado varias orquestas sinfónicas. Y a pesar de que fíjense cómo se ve en esta piedra. En esta piedra todas son del diferente tamaño. Todas esas piedritas tienen diferente tamaño, tienen diferente grosor, son diferentes entre ellas. Sin embargo, están en armonía. El chiste o nuestra vida no depende de que todos seamos iguales. No todos somos iguales, todos somos diferentes. Pero esa diferencia nos puede hacer llegar a estar en armonía. En nuestra vida, nosotros tenemos diferentes etapas, pero esas etapas hacen que nuestra vida tenga armonía. Si no hubiera tristeza, si no hubiera dolor, si no hubiera angustia,
no habría alegría, no habría gozo, no habría paz. Todos ellos tienen que conjugarse para que estemos en armonía. ¿En qué paracha estamos? Estamos en la paracha número 45. Y esta paracha lleva por nombre Baet Hanan y supliqué. Y la encontramos en el libro de Devarim, el quinto libro de este Sefer de la Torah. Devarim capítulo 23, 3, verso 23 al capítulo 7, verso 11. Y supliqué. Este libro de Devarim, este Sefer, hace una recopilación de todo el recorrido del pueblo de Israel a través del desierto. Y en esta paracha a mí me sorprendía porque Moshe le hace una súplica. Una súplica va más allá de una petición. Está rogándole a Yahú que lo deje entrar. Y le dice al pueblo que él suplicó, está recordando ese momento, está volviendo a vivir ese momento cuando le dice a Yahú que lo deje entrar. Y hace un par de días hablábamos de que Moshe culpa a los demás de sus errores. Este mes Yahú nos está diciendo que lo hagamos con responsabilidad. ¿Y cuántas veces nosotros nos escudamos en otros para no asumir nuestras responsabilidades? Moshe no quiso asumir su responsabilidad. Todos nosotros pasamos por situaciones en las cuales evitamos asumir nuestras responsabilidades. Yo lo he pasado y estoy segura que usted también la ha pasado. Ha pasado por situaciones en su vida en donde prefiere escudarse en otros, prefiere echar una mentirita por ahí, prefiere culpar a otro para asumir la responsabilidad que tiene. Quizá porque tiene miedo a que lo vean de una diferente manera, porque no quiere perder su imagen ante los demás, porque es más fácil culpar a otro porque al cabo no se va a enterar y así me libro yo del regaño por temor a un regaño. Y el problema es cuando esto se vuelve una costumbre, cuando nos acostumbramos a hablar mal de los demás, a culpar a los demás o a pretender que culpen, que el regaño no lo llevemos solo, sino que también se lo lleve alguien más. Lo ideal es tomar nuestra responsabilidad, hacer lo que nos corresponde. Y ayer el rabino nos hablaba de dos puntos sumamente importantes. ¿Recuerda cuáles fueron? Los derechos y los decretos. Y en esta porción que vamos a leer a continuación, quiero que me acompañe a leer Devarim capítulo 5, verso del 1 en adelante. Vamos a leerlo juntos a ver qué es lo que Yahú nos quiere hablar en esta tarde. Dice, y llamó Moshe a todo Israel y les dijo, escucha Israel los decretos y derechos que yo hablo hoy en sus oídos y apréndanlos, guárdenlos para ponerlos por obra. Estos dos puntos, Moshe le está volviendo a repetir a todo el pueblo de Israel los decretos y derechos. ¿Y cuán importantes son estas dos partes de esa constitución que se llama Torah? Hace unos años hablábamos de cinco puntos importantes que eran los decretos, eran los derechos, eran los mandamientos, eran los preceptos y eran los Toratot. Cada una de estas partes del Sefer es importante. Y hoy estamos aprendiendo que estas dos partes son como las fundamentales, porque uno de ellos, que es el primero, aquí estoy yo, ¿verdad? Yo tengo en mi vida algo que me gobierna. Y en mi vida existen los decretos y existen los derechos. Están los decretos y ayer el rabino nos explicaba y nos contaba que los decretos son hacia arriba. Todos los decretos van hacia Yahú. Hace unos días platicaba con una persona y él me decía que era buena persona, que era una persona que no hacía daño, que era una persona que buscaba el bien. Tiene una empresa y decía, yo busco el bien para mis empleados. Tengo un muchacho, me platicaba, tengo un muchacho que
a pesar de que tiene el hábito de tomar, de consumir alcohol, he tratado de aconsejarlo a que no lo haga. Y es un muchacho que muy activo, le veo mucha iniciativa y no es una persona preparada académicamente. Sin embargo, yo le veo un gran potencial y me decía, y voy a apoyarlo para que salga adelante, para que le voy a ayudar a pagar sus estudios, y cuando yo puedo ayudo a los demás, y cuando yo puedo hago el bien al otro, busco no hacer daño a aquellos que me rodean. Y yo le decía, ok, está bien, todo eso es perfecto, pero ¿y dónde está? ¿Dónde queda? Yo le hablaba, él no conoce de ella, no conoce el nombre de Yahoo, no sabes. Entonces yo le decía, bueno, ¿y dónde está Dios en tu vida? Ah, bueno, yo creo en Dios, creo que Dios existe, creo que Dios es verdadero. Bueno, ¿y qué haces para agradar a Dios? Bueno, yo para agradar a Dios, pues ayudo a la gente, y le digo yo, no, eso es a tu prójimo. Pero entonces, ¿qué haces para agradar a Dios? Y el rabino ayer nos contaba y nos explicaba que no podemos amar a alguien a quien no conocemos. Yo no puedo, si a mí vienen y me dicen, Yavis, ¿cuánto amor sientes por el niño que va a la escuela, que está aquí en la esquina de mi casa, hay una primaria? Por el niño que va a la primaria y está en el grupo de primero A y se llama Juanito. ¿Lo quieres? ¿Lo amas? Es mentira, yo no amo a ese niño porque ni siquiera lo conozco. Pero si a mí me dicen que si yo amo a mi sobrino yo lo amo, yo sé que le gusta, yo sé que cuando viene a él le gusta venir a mi recámara, y por ahí tengo unas mancuernas para hacer ejercicio y viene y las saca, y conozco sus gustos, sé que le gusta comer pizza, sé que le gusta la sopita de fideo, sé que le gusta tener fruta, comer fruta, que sé que las verduras casi no le gustan, pero si yo le pongo un plato de fruta, él se come ese plato de fruta. ¿Por qué? Porque lo conozco, porque sé sus gustos, porque sé que le agrada. Si nosotros no conocemos a Yahoo, nosotros es imposible que digamos que amamos a Yahoo. No lo amamos porque no lo conocemos, no conocemos lo que le gusta. Y el rabino nos hablaba de estos decretos. Estos decretos, quiero profundizar un poquito, los decretos siempre tienen que ver con Yahoo. Me di a la tarea de buscar en todo el Sefer, en toda la Torah, en los 5 libros de Moshe, y las veces que menciona decreto de Yahoo, ojo, los decretos son cosas que puede instituir un rey o una autoridad superior. Yo puedo poner un decreto en mi casa de que nadie puede llegar o nadie puede hablar por teléfono a más de las 11 de la noche o a más de las 10 de la noche. Ese es un decreto que hay en mi casa. En la casa de usted yo no puedo ir a poner un decreto. Yo no puedo poner un decreto y decir que en la casa de Lisnet nadie puede llegar a más de las 11 de la noche. Si Lisnet dice que sus hijas o que las personas que viven con ella pueden llegar a las 12 o a la 1, o bien ella puede decir que no pueden llegar después de las 9 de la noche, y yo vengo y lo quiero cambiar a las 11, yo no tengo ninguna autoridad sobre ello. Yahoo dio decretos de él. Hay decretos, por ejemplo, viene un decreto de Joseph, a la primera vez que se menciona la palabra decreto, es un decreto, que da Faraón. Faraón dice que cuando Joseph le compra la porción, las tierras a los de Misraim, recuerda la historia que Moshe empieza a comprar las tierras, a comprar primero, van y pagan por el grano y luego venden las tierras. Dice que había un decreto que decía que lo de los sacerdotes de Faraón no se podían comprar porque ellos comían gracias a ese decreto. Ahí dice la porción, pero la palabra que usa es juk, que es la raíz de jucat. Por un decreto que había ahí, no se podían comprar esas tierras. Pero los decretos que Yahoo dejó,
todos tienen que ver hacia Él. ¿Cuál es uno de esos decretos? Las fiestas. Quiero que me acompañe a leer el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 13, verso del 6 en adelante. Dice: 7 días comerás matzot y el séptimo día será fiesta a Yahú. ¿Qué fiesta es esta? Es la fiesta de Hamatzot, junto que se une con Pesaj y se une con Bikurim. Dice en el verso 7, por los 7 días se comerá matzot y no se verá contigo leudado ni levadura en todo tu territorio. Y contarás en aquel día a tu hijo diciendo: se hace esto con motivo de lo que Yahú hizo conmigo cuando me sacó de Misraim. Y será como una señal sobre tu mano y como una memoria delante de tus ojos, para que la Torá de Yahú esté en tu boca. Por tanto, por cuanto con mano fuerte te sacó Yahú de Misraim. Por tanto, tú guardarás este decreto en su tiempo de año en año. Este es un decreto que Yahú está dando, que por 7 días nosotros deberíamos de guardar la fiesta de Matzot. Ese decreto, si yo guardo, si yo dejo de guardar la fiesta, si yo como levadura, si yo no como, porque dice que van a comer, el mandamiento es que comeremos pan sin levadura y que no habrá levadura en nuestras casas. Si yo como pan con levadura o yo no como matzot, a usted en nada le afecta lo que yo haga o deje de hacer. Eso es algo que va directamente de mí hacia Yahú. Otra fiesta en la cual dice que es un decreto. Todas las fiestas son decretos, pero le voy a mencionar 2 ejemplos. En Baikra 23:14 dice: y no comerán pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayan ofrecido la ofrenda de Yahú. Decreto perpetuo es por sus generaciones donde quiera que habiten. Esta es la fiesta, aquí nos está narrando la fiesta de Bikurim. Estos 2 son fiestas y son decretos de Yahú. Si guardo o no guardo Bikurim, nuevamente a usted no le afecta en nada. Otro de los puntos en donde hay decretos son en el oficio sacerdotal. Acompáñenme a leer Shemot, capítulo 43, verso 43, dice: estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en la tienda de los tiempos o cuando se acerquen al altar para servir en el Kodesh, para que no lleven pecado y mueran. El decreto perpetuo para él y para su simiente después de él. La fiesta de... la vestimenta de Aarón y de sus hijos. Aquí nos está hablando de la vestimenta que tienen o que van a llevar Aarón y sus hijos. Gran parte del desarrollo del servicio sacerdotal se maneja como un decreto perpetuo, pero así como en el caso de la vaquilla roja, tiene que ejecutarse con la simiente de Aarón. Ahí Yahú es bien claro, dice para Aarón y para sus hijos. La menorá, dice que vamos a llevar aceite para la menorá y que Aarón y sus hijos la van a poner. Otro ejemplo lo encontramos en Shemot, capítulo 30, verso 20 al 21, dice: cuando entren en la tienda de los tiempos, se lavarán con agua y no morirán. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para encender a Yahú la ofrenda que consumirá el fuego, también se lavarán las manos y los pies y no morirán. Y lo tendrán por decreto perpetuo, él y su simiente por sus generaciones. Otra vez, algo que es parte del servicio sacerdotal y que tienen que hacer Aarón y sus hijos. Servicio sacerdotal y todo lo que tiene que ver con las fiestas son decretos perpetuos. ¿Por qué? Porque a usted no le afecta, porque a mí no me afecta si usted lo hace. Son de mí con Yahú, de usted con Yahú.
Yahú es el único afectado, o bien usted, más bien a Yahú realmente yo creo que no le afecta que lo hagamos o lo dejemos de hacer. Nosotros somos los únicos afectados si lo hacemos o lo dejamos de hacer. Ahora, vamos con los derechos hacia el prójimo. Cuando entro yo en este mensaje, vengo del cristianismo y en el cristianismo se le da mucha importancia a esto, a los derechos. Amar a los demás. Yo recuerdo que cuando estaba con los jóvenes de la iglesia, constantemente íbamos y repartíamos comida, se hacen muchas brigadas médicas, se visitan asilos, se visitan hospitales, se visitan orfanatos. Y cuando entro en este mensaje, no era tan fundamental. Nos enfocábamos mucho hacia arriba y aprendí mucho de cómo servir a Yahú. Hoy estamos tratando de no solamente estar enfocados hacia arriba. El año pasado que estuve por ahí por Honduras, fuimos y repartimos comida. Y también es un poco más complicado porque ya depende de mí. Yo creo que ahí Yahú ahora me comienza a probar a mí de manera particular. Ok, me demostraste que amabas a tu prójimo cuando estabas en el cristianismo. Me demostraste que me amabas ahora que entraste y aprendiste cómo amarme, que comenzaste a conocerme de mejor manera. Aquí estoy sola. No somos una congregación aquí en Monterrey. Estamos parte de mi familia y yo. Y a veces lo dejamos, yo creo que lo vamos dejando, lo dejamos pasar. Nos enfocamos en actividades personales. Yo de manera personal me enfoco en actividades de la Keilah. Y el hecho de servir o de ofrecer un servicio a mi prójimo quizá es algo que he dejado de hacer. Cuando estuve allá en Honduras lo hicimos, fuimos y repartimos comida a los hospitales. Pero es algo que debiéramos de hacer con más frecuencia. Ahora, cuando habla Yahú de los derechos al prójimo, hay incluso una parashá que lleva este nombre, Mishpatim. Y esta parashá comienza hablando de los derechos de los siervos. Esta parashá se encuentra en Shemot capítulo 21. Y quiero que me acompañe a leer el verso 1 y 2. Dice, estos son los derechos que pondrás delante de ellos. Si compras un siervo ibrí, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre sin pagar. Solamente vamos a leer este verso, estos dos versos. Y cuando yo empezaba a meditar, porque esta parashá Mishpatim, este capítulo en particular, o los 21 y 22, el capítulo 21 y el capítulo 22 hablan de las leyes de los siervos, de las leyes violentas, hablan de las leyes de cuando un hombre toma a una mujer, y casi todos ellos nos hablan de los derechos que tiene la víctima de defenderse, que tiene la víctima, porque dice que es el derecho del siervo. ¿Por qué tengo yo? Y yo me preguntaba y le hacía la consulta al rabino, ¿por qué Yahú me da todos estos derechos, pero como si fuera algo para yo defenderme, cuando yo no debería de tener la necesidad de defenderme? Quiero que me acompañe a leer el siguiente punto. Pleitos. En Shemot 21 del 12 al 14 dice, el que hiera de muerte a hombre, él muriendo morirá. Mas el que no armó acechanzas, sino que Elohim lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual huirá. Además, si alguno se ensoberbece contra su prójimo y lo mata con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Y yo me preguntaba, ¿por qué Yahú está dando derechos de defensa o derecho? Porque más adelante viene de que cuando alguien mate a otro, el hermano o el pariente más próximo tiene derecho a matarlo, a ejecutar una venganza. Y
Y le consulté al rabino porque estaba yo un poco inquieta con eso y me decía él, yo pienso que es para que nosotros viéramos lo que no debemos de hacer. Yo no tendría ninguna necesidad, no debiera de tener la necesidad de defenderme porque usted ha ejercitado lo suficiente el amor hacia mí que no me va a dañar. Nadie tendría por qué defenderse de mí si esa persona si yo no he tenido la necesidad de dañarlo. Nadie se va a defender de mí porque yo no causé ningún daño. Obviamente, eso es un mundo ideal. Es un mundo en el cual hemos alcanzado lo que todavía hoy no tenemos. Hoy ni siquiera hemos aprendido a amar. Hoy ni siquiera hemos aprendido a dar. Hoy ni siquiera hemos aprendido a no dañar a los demás. Y ni siquiera es a esos que no conocemos, a los que están a nuestro alrededor. Constantemente los estamos dañando. Los dañamos con palabras, los dañamos con acciones, los dañamos con omisión de acciones, los dañamos con faltas de respeto. No los dañamos, los matamos con nuestras acciones y con nuestras palabras. Yo le puedo decir que no he matado a nadie, que nunca he disparado un arma, que nunca he agarrado un cuchillo para matar a alguien, pero sé que a muchas personas las he matado con mis acciones. Sé que a muchas personas les he matado un pedacito. Ayer veía a una persona que quiero mucho y se cortó un dedo. Se rebanó parte así de un dedo. Y le decía, hay una parte menos de ti. De igual manera, nosotros vamos matando partes, vamos cortando partes del cuerpo de nuestros hermanos con lo que nosotros hacemos. Fíjense que estos decretos, quiero que me acompañen nuevamente a leer el verso 1 y ahora nos vamos a enfocar en la segunda parte. Dice, y llamó Moshe a todo Israel y le dijo, escucha los decretos y derechos que yo les hablo hoy. Ya tenemos claros cuáles son los decretos y cuáles son los derechos en sus oídos. Y apréndanlos y guárdenlos para ponerlos por obra. Aquí viene lo interesante. Apréndanlos, guárdenlos para poner por obra. ¿Qué debemos hacer entonces con esto que ya sabemos que es? Ya aprendimos y ya corroboramos que los decretos son hacia arriba, que tengo que guardar, que es la forma en la cual yo agrado a Yahweh. Y los derechos es hacia acá. ¿Qué tengo que hacer con ellos? Tengo que aprenderlos. Yo tengo que aprenderme cuáles son esos decretos. Ayer nos decía el rabino y nos mencionaba ese verso de Oseas 4:6, donde dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé de mi sacerdocio. Y dice ese verso, dice, y por cuanto te olvidaste de la ley de tu Elohim para hacer mi voluntad, yo me olvidaré de tus hijos. Hace un tiempo, dice mi mamá, que ella leyó ese verso y ella dijo, yo no quiero que Dios, porque en ese tiempo no conocíamos este mensaje, que se olvide de mis hijos. ¿Qué tengo yo que hacer para que tu Padre no te olvides de mis hijos? Yo no quiero que te olvides de ellos. Entonces tuvimos que comenzar a aprender. Y aprender, la palabra que se utiliza para aprender es la palabra lamad, que significa enseñar, acostumbrar, adiestrar, aprender, diestro, domar, ensayar, ensayador y hábil. ¿Cuántos de nosotros somos hábiles en los decretos de Yahweh? ¿Cuántos de nosotros somos hábiles en los mandamientos de Yahweh? Si yo pregunto el día de hoy, ¿cómo sé cuándo va a caer Shabbat en el primer mes? Ya yo les dije cuándo va a caer en el mes 12. Pero si yo le pregunto cuándo va a caer Shabbat en el mes primero del próximo año, ¿realmente sabemos cómo es?
o hemos dejado de aprender ese proceso para sacar el Shabbat. Si yo pregunto, ¿qué se hace o cuál es la forma en la cual debemos de celebrar Pesaj? ¿Sabemos cuál es? ¿Sabemos cuáles son las fiestas que debemos de celebrar? O si yo le digo, ¿cuál es la fiesta que viene? Si el mes pasado le hubiera dicho, ¿cuál es la fiesta que viene el próximo mes? Me hubiera dicho, la fiesta del próximo mes, es el Día del Amor y la Amistad. Y si pregunto cuál es la fiesta que viene el siguiente mes, los mexicanos decimos el natalicio de Benito Juárez, porque me la sé, porque me la aprendí en la escuela, me la enseñaron. O sabemos que el próximo mes se celebra Purim. O si le pregunto en qué mes estamos, me va a decir que febrero. Y ni se acuerda y ni siquiera sabe que es el mes número 11. Aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conducta y valores. ¿Cuál ha sido nuestro aprendizaje? ¿Qué hemos aprendido? ¿Hemos aprendido los decretos y derechos de Yahú o hemos aprendido los decretos, derechos de mi casa? ¿Qué se necesita para aprender? Empezar a estudiar, empezar a adquirir primero el conocimiento. Acompáñenme a leer Tehilim capítulo 119, versos 12 y 13. Dice, bendito tú, oh Yahú, enséñame tus decretos. Con mis labios he contado todos los derechos de tu boca. ¿Alguno de nosotros podría decir eso? Podría decir, Yahú, enséñame tú tus decretos. ¿Sabe que aparte del aprendizaje o parte del proceso de aprendizaje es hacernos diestros? Cuando nosotros vamos aprendiendo, va a pasar lo que dicen allá en Tehilim capítulo 18, verso 35. Dice, quien adiestra, y es la misma palabra que usa para aprender, que era la mad. Quien hace aprender, dice, mis manos para la batalla, para entensar con mis brazos el arco de bronce. Cuando nosotros aprendemos, ¿alguna vez ha tomado un arco y una flecha? No es fácil tomarlo. Uno empieza a tensar y los brazos le tiemblan. Solamente las personas que han aprendido a usarlo pueden usarlo o que se han adiestrado para ello. Si uno normal lo agarra, pues va a tirar la flecha para cualquier lado, ¿verdad? Y no va a acertar en el blanco. Ahora, quiero preguntarle algo. ¿Cuáles son nuestras batallas? ¿Cuáles son las batallas que nosotros tenemos? Mi pelea, mi guerra no es contra aquel Sihón. Mi guerra es contra este Sihón. Mi guerra no es contra aquel Amalek. Mi guerra es contra este Amalek, contra el Amalek que tengo yo dentro de mí. Si yo no he aprendido los decretos y los derechos de Yahú, yo no voy a poder pelear esta batalla porque no conozco esos decretos. Una vez que yo he aprendido los decretos y los derechos, ¿qué tengo que hacer? Guardarlos. Ahora, cuando yo guardo los decretos y los derechos, no significa que los vaya y los ponga en un cajón y que en ese cajón se queden bien guardaditos. Hay alguien por ahí que le digo que guardó tan bien su caballerosidad que la metió en lo más profundo de su casa antes de que ser construida y está bien guardada por ahí. Guardé tan guardados los mandamientos de Yahú que no supe ni dónde los dejé y ahora no puedo ejecutarlos. Eso no es guardar los mandamientos de Yahú. Guardar los mandamientos de Yahú, la palabra guardar, viene de shamar. La palabra shamar significa acercar, alrededor, cercar alrededor como con espinos. Guardar, atesorar, guardar, guardador,
guardia y guardián. Eso es guardar. Significa atesorarlos, tenerlo como algo de sumo valor. Cuando nos regalan un collar de perlas a las mujeres, un anillo de brillantes, lo tenemos como algo de sumo valor, lo atesoramos, lo consideramos y a quien podemos nosotros se lo enseñamos. En la calle hoy en día es muy difícil andar uno con ya ni siquiera con una pequeña cadenita de oro podemos andar. Nosotros buscamos la fantasía, porque si andas en la calle y te la roban, al menos que no nos duela mucho perderla. Pero lo que nosotros le damos valor, lo atesoramos, lo cuidamos. Así deberíamos de hacer con los mandamientos, con los decretos y con los derechos de Yahweh. Tenerlo como algo de sumo valor. En Tehilim, capítulo 18, verso 21 y 22 dice: porque he guardado los caminos de Yahweh y no me aparté impíamente de mi Elohim. Pues todos sus derechos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus decretos. Todo esto he hecho. Fíjese que Melech David, el rey David, la gran mayoría de los Tehilim, de los salmos, los escribió en momentos donde se sentía angustiado. Y le decía a Yahweh: he atesorado, he guardado, no me he apartado de ti. Dice: todos tus derechos estuvieron delante de mí y no me he apartado de tus decretos. ¿Alguno de nosotros pudiera decir eso? ¿Alguno de nosotros podría decir: Yahweh, delante de mí estuvieron todos tus decretos y no me he apartado de tus derechos? No he hecho nada malo a mi prójimo. A mi prójimo lo he ayudado cuantas veces he podido. Y esta persona que les comentaba al principio, esta persona que dice: yo no le he hecho nada malo a nadie. Es cierto, no soy perfecto, porque ninguno somos perfectos, pero no me considero una mala persona. Sin embargo, los decretos de Yahweh no están delante de él. Después de que yo he guardado, he aprendido, primero los he aprendido, después los he guardado. Ahora, ¿qué sigue? Después de que ya los guardé, los voy a poner por obra. Yo no puedo poner por obra algo que no conozco. Si yo a usted el día de hoy le digo que necesito que me edite en Premiere una enseñanza, quizá ni siquiera tiene idea de qué es Premiere. Quizá ni siquiera tiene idea de qué es After Effects. Ni siquiera tiene idea de qué es AutoCAD. A mí, si me dicen hoy en día: necesito que me hagas un plano de arquitectura, una cara así como que no tengo ni idea cómo construir. La casita va a ser así, con dos palitos, un triangulito arriba y luego le hago la formita así. Aquí está el plano de la casa. Y le pongo ahí 4 cuadritos porque son las 4 habitaciones, porque desconozco cómo se hace. No lo he aprendido. Después de que lo aprendí, no lo he atesorado, menos, no lo he guardado. ¿Cómo lo voy a poner por obra? Pero cuando yo ya aprendí, cuando yo ya guardé, ahora sí puedo poner por obra. La palabra para poner por obra es la palabra asa, que significa hacer. Hacer, ejecutar, hacedor, obedecer, obrar y practicar. Esto significa poner por obra. Poner por obra significa hacer, practicarlo. Ahora, yo ya aprendí cuáles son. Yo ya sé que uno de los decretos de Yahweh es el Shabbat. Ya atesoro en mi corazón el Shabbat. Ahora yo tengo que comenzar a practicarlo. Practicar es ensayar, entrenar, repetir algo varias veces para perfeccionarlo. No significa
que a la primera nosotros vamos a poder hacer correctamente eso. No significa que a la primera yo voy a ser un súper experto en todo eso. ¿Qué pasa si yo no he guardado, si yo no he atesorado, si yo no he practicado estos decretos y estos derechos de Yahoo? Acompáñenme a leer. Vaikra capítulo 26, verso del 15 al 16 dice: y si desechan mis decretos y su nefesh rechaza mis derechos, no ejecutándolos, o sea, no haciéndolos, no practicándolos, todos mis mandamientos para violar mi pacto, yo también haré con ustedes esto. Traeré sobre ustedes terror, tisis y fiebre ardiente, que desesperarán y atormenten la nefesh, y sembrarán en balde su semilla, porque el fruto se lo comerán sus enemigos. Cuando yo leía estos versos, me impactaba porque veía a un Eloa que era, podríamos verlo como un Eloa vengativo, pero no es así. Hoy en día hay un virus que trae a la Organización Mundial de la Salud en alerta. A todos los países los trae en alerta. Hace 3 o 4 días hubo un caso sospechoso aquí en Monterrey. Se descartó. Pero a todos nos trae así como que apenas empezamos con una gripita y cuidado con el coronavirus. ¿Cuál es la razón de esas? Dice, traerá sobre ustedes terror, tisis, fiebre ardiente, que desesperen y atormenten su nefesh. Hoy nuestra nefesh está atormentada por ello. Nuestra nefesh, nuestra alma está atormentada por ello. Y por ahí hacen comentarios y dicen que la violencia mata más gente, mata más personas que lo que ha matado el coronavirus. Ambas cosas. El no ejecutar los derechos me hace que las otras personas cometan daño. ¿Por qué hoy en día existe tanta violencia en nuestro mundo? Porque nosotros no hemos ejecutado los derechos. Los derechos. Por eso hay violencia. ¿Por qué hoy en día se desarrolló ese coronavirus? ¿De dónde se dice que salió ese coronavirus? Ese coronavirus, ese virus, dicen que salió de los animales. ¿Cómo pasó al humano? Por medio de nuestra boca. Yahoo fue bien claro al decir que no deberíamos de comer. Pero nosotros nos hemos empeñado en no hacerlo. Entonces, no es que Él no lo mande, sino que nosotros mismos, al no tomar decisiones con responsabilidad, nosotros mismos nos estamos acarreando estas enfermedades. Nosotros mismos somos los que estamos provocando que nuestros cuerpos se enfermen. Nosotros mismos somos los que estamos provocando esas fiebres, esos... dice aquí, dice, fiebre ardiente, terror, tisis. Nosotros mismos somos los que estamos provocándolo. Recuerdo que por ahí hubo personas que se dedican a cosas no lícitas y en una ocasión fueron y hablaron a la sinagoga y dijeron, ustedes tienen para trabajar con los niños, porque lo que ustedes no hagan con ellos, nosotros lo vamos a hacer con los adolescentes. ¿Cuál ha sido el problema? Que nosotros esos derechos que tenemos que ejecutar con esos pequeñitos no los hemos hecho. Nosotros nos hemos olvidado de ellos. Nosotros nos hemos olvidado de empezar a formar desde pequeños personas de bien. Me comentaban un director de una escuela que están cansados. Aquí en México, aquí en mi ciudad, están cansados de los adolescentes. No pueden con los adolescentes de nivel secundaria. Secundaria es entre 7º y 9º grado. No pueden con ellos. Una compañera que es educadora, aquí educadoras son los de preescolar, jardín de niños, y ella había estudiado para ser también de secundaria, que es entre 7º y 9º.
y su esposo le decía que había oportunidad de irse a esa plaza cuando con un mejor sueldo, y le dijo, ¿estás segura de que te quieres ir? Porque varias educadoras han regresado a jardín de niños porque no pueden con los alumnos. Esta persona, un director de la escuela, decía, entro al grupo y todo el mundo haciendo escándalo, y les digo, guarden silencio, y no guardan silencio. Y les digo, necesito que saquen sus libros, y un alumno no lo saca, y le digo, ¿por qué no sacas tu libro? Y dice, porque no tengo ganas de sacar mi libro. Jovencitas drogándose en la escuela y una directora no puede hacer absolutamente nada porque la tienen amenazada. ¿Hasta dónde hemos llegado por dejar de ejecutar los derechos de esas personas? ¿Hasta dónde nosotros somos responsables de lo que ellos están haciendo? Cuando yo leí este verso, seguí leyendo el capítulo y quiero que me acompañe a leerlo. Vaikra número Levíticos 26, capítulo al 41 al 44, dice, yo también andaré con ellos en oposición y los llevaré a la eres de sus enemigos. Quizás se humillarán sus corazones incircuncisos y les será perdonada su iniquidad. Entonces yo conmemoraré mi pacto con Jacob y también mi pacto con Israel y también mi pacto con Abraham conmemoraré y la Eretz conmemoraré. Porque la Eretz habrá quedado abandonada por ellos y gozará sus Shabbatot estando desolada a causa de ellos. Y ellos habrán sido perdonados por su iniquidad, porque rechazaron con desprecio mis derechos y su nefesh rechazó mis decretos. Pero el verso 44 dice, y aún con todo esto, estando ellos en la eres de sus enemigos, no los desecharé, ni me enfadaré con ellos para destruirlos, anulando mi pacto, porque yo soy Yahú Eloheihem. Yahú no va a anular su pacto. ¿Cuál es el problema? Que nosotros, perdón, no hemos puesto por obra ni sus decretos ni sus derechos. Yahú no se ha olvidado de nosotros, y aún en medio de esa eres desolada, aún en medio de estas enfermedades que nos acontecen, aún en medio de estas plagas que tenemos, Yahú no se ha olvidado de nosotros. Cuando nosotros comenzamos a ejercitarnos en estos decretos y derechos, ¿qué sucede? Quiero compararlo un poquito con lo que sucede cuando nosotros comenzamos a ejercitarnos. Fíjese que cuando nosotros nos ejercitamos hay un aumento de flujo sanguíneo. ¿Qué pasa cuando aumenta nuestro flujo sanguíneo? Nuestro cerebro despierta, estamos más alertas, estamos más enfocados. ¿Qué es la segunda cosa que pasa? Hay una mayor sensación de relajación. ¿Le ha pasado que cuando hace ejercicio se siente más relajado? Eso es gracias a que hay hormonas como la testosterona, la adrenalina y las endorfinas que se comienzan a liberar y nosotros nos sentimos más relajados. La tercera cosa que pasa es que se quema más azúcar. Quemamos más azúcar. Por lo tanto, comenzamos, como quemamos más azúcar, el páncreas produce menos insulina y se disminuye el riesgo de diabetes. Esto es bueno para nuestra salud. Y por último, hay una mayor fluidez de sangre. No significa que sean todas las cosas, ¿verdad? Que pasan. Nuestros vasos sanguíneos se comienzan a dilatar y entonces se incrementa la fluidez y esto lleva a que nuestra piel se vea más joven. ¿Verdad que tiene muchos beneficios el hacer ejercicio? El hacer ejercicio nos beneficia de manera externa. Mi cuerpo se ve beneficiado. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros ejercitamos los decretos y los derechos de Yahú? Si nosotros, así como las mujeres y los hombres, queremos tener un buen cuerpo, queremos tener un cuerpo saludable, ya no digo un cuerpo estético, un cuerpo saludable, comenzamos a hacer ejercicio, comenzamos a cuidar nuestra alimentación. ¿Qué sucede cuando nosotros comenzamos a ejercitarnos en esos decretos y en esos derechos de Yahú?
¿sabe qué sucede? Nosotros amamos. Nosotros realmente vamos a ejercitar, a comenzar a amar. ¿Por qué? Porque yo voy a conocer cómo es Yahoo. Entonces voy a comenzar a amarlo. Es mentira que amamos lo que no conocemos. Entonces nosotros podríamos ejecutar lo que dice aquel capítulo que nos habla casi todo del amor. Corintia Aleph, capítulo 13, vamos a leer del verso 4 al verso 7. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y dice el siguiente verso, el amor nunca deja de ser. ¿Realmente nosotros amamos a alguien de esta manera? Amamos a nuestro prójimo, porque nosotros amamos a nuestra pareja, porque nosotros amamos a nuestros hijos. Yo creo que el único amor que es incondicional es el de Yahoo y es el de la mamá. Pero de alguien podemos decir, es sufrido, es benigno, no tiene envidia. Realmente nosotros no envidiamos a los demás por lo que son, o en cuanto veo que mi hermano está sobresaliendo, empieza dentro de mí esa envidia. No se envanece, no hace nada indebido, no busco yo dañarlo a los demás, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Hay alguien por ahí a quien yo admiro mucho porque no es rencoroso. Pero qué difícil es no ser rencoroso. Porque cada vez que podemos nos acordamos de lo que nos hicieron y se lo recordamos a los demás. Y cada vez que pueden nos recuerdan. No se goza de la injusticia. Pero le va a pasar algo y aunque sea injusto, nos alegramos del daño ajeno. Mas se goza de la verdad. Nosotros cuando hayamos aprendido, guardado, puesto por obra, entonces comenzará a desarrollarse en nosotros el amor. Acompáñenme a leer Devarim, capítulo 7, verso 9, dice, conoce pues que Yahweh Eloheja es Elohim, el fiel, que guarda el pacto y la bondad a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Hemos guardado los mandamientos de Yahweh? ¿Realmente nosotros hemos puesto por obra los decretos, los derechos de Yahweh? No los que los hombres nos dan, porque los que los hombres nos dan sí los ponemos por obra. Nosotros no nos andamos pasando rojos. Nosotros hacemos nuestras declaraciones de impuestos porque si no nos llega Hacienda. Nosotros no andamos matando, no matamos por amor al prójimo. No matamos por miedo a que nos lleven a la cárcel. Ejecutamos los decretos y los derechos. Fíjese que aquí en México, aquí en Monterrey en particular, en Nuevo León, pagamos por los carros, por tener un carro. Eso sí lo pagamos porque es un decreto que salió en la ley. Y sí lo hacemos. Pero guardamos los decretos de Yahweh. ¿Sabe qué va a pasar después de que nosotros hayamos aprendido a amar? Nosotros llegaremos a la Kabot. Nosotros podremos alcanzar la Kabot de Yahweh. Allá en Yohanan, capítulo 17, verso del 4 al 5 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que dijiste que hiciera. Yo ya he guardado, he aprendido, he guardado, he puesto por obra tus mandamientos. Por lo tanto, en mí se ha desarrollado el amor. Entonces, yo ya acabé con la tarea que me dijiste que hiciera aquí en la tierra. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria, con aquella Kabot que tuve contigo antes de que el mundo fuera. Antes de que el mundo fuera, nosotros tuvimos la Kabot de Yahweh. Antes de que todo esto existiera. Dice por ahí en Tehilim, dice, mi embrión vieron tus ojos. ¿Verdad que cuando éramos embriones, nosotros éramos perfectos? Nuestro ser era perfecto.
Dice en unos versos más abajo, más adelante del capítulo 13 de Corintia Aleph, de Primera de Corintios, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. ¿Cómo juzgan los niños? ¿Verdad que los niños saben amar? Los niños saben perdonar. Dice, mas cuando ya fui hombre, yo diría, lamentablemente dejamos lo que era de niños. Debemos de ir regresando para que nosotros podamos alcanzar realmente la Kabod de Yahú. Espero que realmente el día de hoy nosotros podamos tomar decisiones con responsabilidad para lograr la independencia que te lleve a tener libertad, tranquilidad y armonía. Y parte de esas decisiones es comenzar a aprender para poder guardar, poner por obra y desarrollar el amor que nos va a llevar a alcanzar la Kabod de Yahú. Que Yahú nos bendiga, que Yahú nos guarde, que Yahú haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que Él se incline favorablemente hacia nosotros, pero sobre todas las cosas, que Yahú nos conceda mucho, mucho shalom. Shabbat shalom, bendiciones y muy buenas tardes.